Vamos a continuar con Romanos. Nos quedamos en el capítulo 8. Bueno, vamos a comenzarlo. El capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 8 vamos a llegar. Bueno, tuve que regrabar esta clase porque, por fallas técnicas, hay varios audios que no se grabaron. Entonces, este es uno de ellos. Vamos a leer lo que es del versículo 1 al 8. Dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok. Vamos a comenzar con el versículo 1. Ahorita, dentro del mismo tema, vamos a repasar un poco en lo que nos quedamos del capítulo 7. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Comencemos con la palabra ahora. Ahora, esta viene del griego nun, que habla de una fecha, un tiempo, una transición. Y también se puede usar como un sustantivo o un adjetivo presente o inmediato. Otra forma de traducir esta palabra nun podría ser como de aquí en adelante o últimamente. El diccionario Teller lo traduce como en este momento, el presente o ahora. ¿Qué está diciendo? Ahora pues, está haciendo una señalización enfática de que algo está sucediendo de aquí en adelante. Porque recordemos que en el capítulo 7 hablamos de una ley. ¿Cuál es esa ley? Miren, vamos a recapitular algunos versículos del capítulo 7. Dice, el versículo 8, Romanos 7:8 dice: Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Recordemos que estamos haciendo énfasis por este ahora. ¿Por qué? Porque esta palabra ahora, lejos de unir el capítulo 7 con el capítulo 8, más bien está metiendo una división, una diferencia. Veamos lo que dice el versículo 11 del capítulo 7, o sea, atrás. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Eso fue antes, pero recordemos que el 8 dice ahora. Vamos al versículo 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso antes. Pero Romanos empieza con ahora. Y por último veamos el 24. Dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto dice antes. Pero Romanos 8, vuelve a decir ahora. Es decir, de aquí en adelante. Antes pasaba esto, pero de aquí en adelante. Esto nos confirma aún más firmemente que cuando Pablo estaba hablando en el capítulo 6 y 7, estaba hablando del Pablo antiguo, del Pablo antes de nacer de nuevo, del Pablo que no conocía a Jesucristo. Pero en el 8 ya está hablando de la condición espiritual de las personas que ya conocen a Jesucristo. Vamos a analizar la siguiente palabra. Dice en Romanos 8:1, ahora, pues, y esa palabra pues también es muy importante, muy interesante. Fíjense, viene del griego ara, que denota una
inferencia. ¿Qué significa inferencia? Es un proceso lógico a través del cual se obtienen conclusiones. O sea, pues, la conclusión. A menudo se usa en conexión con otras partículas, especialmente para separar un después del antes. Otra forma de traducirlo sería, entonces, por lo tanto, o por lo que, o como sigue, o en tal caso, por ejemplo, diríamos, la hora quedamos que lo podíamos traducir con de aquí en adelante. Y luego sigue el pues. El pues sería, entonces, por lo tanto, o en tal caso, diría, de aquí en adelante, en tal caso. O sea, es diferente. Este pues está haciendo una diferencia para separar el después del antes. O sea, ya de ahora en adelante dice, ahora, de aquí en adelante, esto viene a separar lo que se dijo atrás. Quiere decir que la condición de un verdadero cristiano no es o no se encuentra descrita en el capítulo 7, sino que se encuentra descrita a partir del capítulo 8. Entonces no podemos decir que nosotros somos miserables, ya lo hemos estado estudiando. Yo no soy miserable, antes era miserable, pero el versículo 24, que es el último del capítulo 7, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, es el penúltimo, porque después el 25 dice, pero gracias doy, ¿no? ¿A quién? A Dios por medio de Jesucristo, porque es Jesucristo quien me ha liberado de este cuerpo de muerte. Entonces, dice el 8, ahora pues, o sea, de aquí en adelante hay una separación entre lo que sigue de lo que quedó atrás. Es importantísimo que entendamos estas dos palabras, porque estas son las que nos está diciendo, esta es la verdadera manera de que vive un hijo de Dios, y no la anterior, no la que se describió anterior, no la que estaba atado al pecado, no la que estaba atado a la ley del pecado. Bueno, sigamos pues. Dice, ahora pues, ninguna, y ninguna es ninguna. No hay ¿qué? No hay condenación. Condenación viene del griego katákrima, que quiere decir sentencia adversa o veredicto. El diccionario Teller dice que es una sentencia condenatoria. Es decir, no saliste inocente, saliste culpable y por lo tanto ya hay un castigo. ¿A quién se le da la sentencia? A quien ya fue enjuiciado y fue encontrado culpable. Entonces se está diciendo que a los que están en Cristo no hay ninguna condenación. De aquí en adelante ya no hay condenación, ya no hay este padecimiento que se venía viviendo anteriormente, la lucha del pecado en nuestra carne, que es lo que nos condena a muerte. Veamos nuevamente este versículo del capítulo 7, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Antes yo estaba muerta por el pecado. Y dice el versículo 15, porque lo que hago no entiendo, pues lo que hago, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta es una condenación. Pero después dice, bueno, pero de aquí en adelante ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay una condición para que no haya una condenación. Si no estás en Cristo Jesús, si vives en esa condenación, en la condenación de estar muerto o muerta por el pecado y de vivir conforme lo dicta el pecado. Entonces hay una condenación, hay una sentencia. No puedo ser libre del pecado, no puedo dejar de pecar, porque vivo en el antes y no en el después. Porque dice, ahora pues, o sea, de aquí en adelante, ya no vivo como antes, ahora vivo en otra realidad, en otra condición de vida, en la condición en la que ya no hay sentencia contra mí, porque ahora estoy en Cristo Jesús. Y luego tiene otra condición, los que no andan conforme a la carne, pero esta más que otra condición es una consecuencia. Al estar en Cristo Jesús ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero vamos a meditar dos palabras.
Andar. Andar viene del griego peripateo, que quiere decir pisar por todos lados, es decir, caminar a lo lejos. Imaginemos, andar, pisar por todos lados, o sea, no te quedas quieto, sino que andas por ahí caminando, especialmente como prueba de una habilidad. En sentido figurado, la palabra andar también significa vivir, comportarse, seguir como compañero o devoto, ir, estar ocupado, caminar por ahí. El diccionario Teller lo traduce así: caminar, abrirse camino, progresar, aprovechar debidamente las oportunidades. En hebreo, viene del hebreo darak, que significa vivir o regular la propia vida, conducirse uno mismo o pasar la vida. Fíjense, se los leí completo porque es bien importante. Dice que no hay ninguna condenación a los que no andan, o sea, primero hay un negativo, no andan conforme a la carne. Antes de que expliquemos esta palabra, vamos a otra, conforme. Conforme viene del griego kata, que significa sobre, según, como, concerniente a, perteneciente a o con respecto a la manera, así o de acuerdo. Fíjense, si lo leemos así cuesta trabajo, pero vamos a parafrasear este versículo. Dice, a los que no andan conforme a la carne. ¿Cómo lo parafrasearíamos con los significados que ya vimos? A los que no se conducen o a los que no aprovechan o a los que no regulan la vida, y luego viene conforme, a la manera o de acuerdo a la carne. Y aquí carne específicamente se refiere a una vida pecaminosa, a los apetitos carnales. Entonces, no hay ninguna condenación a los que no progresan o a los que no andan de acuerdo a los apetitos carnales, sino que están de acuerdo a el Espíritu. Y aquí Espíritu es con E mayúscula. A los que andan conforme al Espíritu, no puso Espíritu Santo, pero obvio que entendemos que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es el Espíritu Santo? Pues santo. Entonces, no andan conforme a los apetitos carnales, sino conforme a la dirección del Espíritu, que es santo, es decir, que andan en santidad, que se han apartado para Dios. Vamos a leer otras versiones. La Biblia de las Américas dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo puse por la palabra conforme. No hay mucha variedad en las otras versiones, así que mejor vamos a ver otras citas paralelas. Dice Juan 5:24, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de vida a muerte. ¿Cómo es andar conforme a Cristo Jesús, conforme al Espíritu? Oír la palabra de Dios y creerla en verdad, en verdad. Entonces, cuando tú crees en verdad, algo sucede dentro de ti. Y lo primero que sucede dentro de ti es que pasas de muerte a vida eterna. Y por lo tanto, como hay vida eterna, es eterna. Y ya no hay condenación. Ya no vuelves a pasar a la muerte. Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el que anda conforme a los apetitos carnales, anda conforme a la incredulidad de su corazón, porque no cree que los mandamientos de Dios sirvan para él. Al contrario, cree que es más deleitoso andar en sus apetitos carnales, andar en parrandas, andar en borracheras, andar en chismes, andar en malas palabras, andar en adulterio. Es mejor para esa persona andar en todo eso que andar en el Espíritu. Es más, no lo considera malo. Pero aquí hay una cosa bien importante. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Hay una separación, como ya lo vimos. Ahora pues, hay una separación. De tal manera que entonces aquí estamos viendo que si
la persona anda en eso, hay una lógica. Si está en los apetitos carnales, si solo leemos el versículo 1, decimos, bueno, lógicamente entonces no anda en el Espíritu. Y si no anda en el Espíritu, aquí mismo Romanos nos lo va a contestar. Si no estás en esto, entonces ya te quedaste en el capítulo 7, y los que están en el capítulo 7, o sea, los que viven conforme al capítulo 7, no están en Cristo. Es decir, no han nacido de nuevo. Es decir, siguen en condenación. Bueno, pasemos al versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, para poder entender esto de que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, recapitulemos otra vez algunos versículos del capítulo 7. Vamos a leer ahora desde el 16 hasta el 24. Los voy a leer muy rápido porque estos ya los estudiamos. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está en el versículo 2 del capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, todo lo que aquejaba a Pablo y que decía Pablo que en su vida antigua había esta batalla. Sí quiero hacer lo bueno, pero no puedo, no me sale. Esta es la realidad de los que no están en Cristo. No es la realidad de los que están en Cristo. Porque los que están en Cristo son más que vencedores. Bueno, ya me adelanté un montón de versículos. Los que están en Cristo no tienen condenación. Los que están en Cristo han sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Así que viven conforme a otra ley, la ley del Espíritu, que es la que estamos viendo ahorita en este tema. La ley del Espíritu. Dice la versión Nueva Biblia Vida, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. Vean, hay un poder que es mucho más poderoso, una ley mucho más fuerte que la ley del pecado. Para vencer esta ley del pecado necesitamos una ley más fuerte porque hemos nacido bajo esta ley y todo ser humano está bajo la ley del pecado. Y no podemos salir de ahí si no es por el poder de algo mucho más fuerte, es más, todopoderoso, que nos libra de la ley del pecado. ¿Cuál es? La ley del Espíritu, un poder vivificador. Dice la Nueva Traducción Viviente, y porque ustedes pertenecen a Él, esto es a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y la traducción lenguaje actual dice, ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos que creían que eran libres por el simple hecho de ser fariseos, por el simple hecho de ser más bien hijos de Abraham. Pero esto era en la carne. Pero en nuestra carne tenemos una ley muy poderosa, la ley del pecado. Por lo tanto, necesitamos una ley espiritual todopoderosa, y esto es la ley del Espíritu Santo. ¿Cómo viene esta ley a nuestra vida? Dice el Señor Jesús, si el Hijo les hiciera libres, serán verdaderamente libres. No hay nada que te pueda librar del pecado, ni la moral, ni las reglas, ni el abstenerte de lo que sea. Nada de esto. Simplemente la ley del Espíritu que viene al creer de todo corazón en el Hijo de Dios. Y tú podrías decir, yo creo en Jesús, pero como lo he dicho muchas veces, aquí el punto no es si crees en Jesús o no. El punto es, ¿qué crees acerca de Jesús? ¿Por qué? Porque mucha gente cree que Jesús es un profeta, un sabio, un iluminado. ¿Creen en Jesús? Sí, creen en Jesús. Pero ¿qué creen acerca de Jesús? El punto es,
¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es todopoderoso para librarte de esta ley del pecado? ¿Tú crees que Jesús al morir en la cruz venció el pecado? ¿Tú crees que Jesús al resucitar te ha dado vida eterna? Ah, bueno, si crees esto de todo corazón, entonces has pasado de muerte a vida. Y entonces empieza a operar algo que, bueno, lo vamos a estar viendo más adelante. Empieza a operar algo dentro de ti. Yo te suplico que no dejes de estudiar la carta a los Romanos, y si no la has estudiado completa, empieza desde el capítulo 1. ¿Por qué? Porque es súper esencial esta carta. Esta carta es doctrinal. Esta carta forma verdaderos cristianos. Bueno, vamos al capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es exactamente lo que les acabo de decir. No vamos a ver ninguna palabra en griego ahí, vámonos a las versiones. La Biblia de las Américas dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a Dios habla hoy. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenara al pecado en esta misma condición débil. Bueno, está un poquito enredado, pero ¿qué está diciendo? Está diciendo que la única forma de vencer al pecado fue a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo? Bueno, Jesús, dejando la condición de Dios, se convirtió en un ser humano igual que nosotros. Y aquí nos está diciendo que los seres humanos son débiles. En su carne son débiles. Bueno, Jesús se hizo carne, débil, pero no pecador, porque Él nunca pecó. Ya estudiamos la naturaleza de Cristo y vimos cómo es imposible que Cristo pecara. ¿Por qué? Porque Él no fue engendrado, Él no heredó como nosotros heredamos genéticamente en el momento de la concepción el pecado. Él no, porque Él fue concebido por el Espíritu Santo. Así que María solo fue el recipiente. María no fue progenitora. María fue el recipiente que recibió la semilla de Dios. Y bueno, ¿para qué? Para que el Señor Jesucristo tomara forma humana. Bueno, versículo 4. Bueno, antes vamos a leer Hechos 13, versículo 38 y 39. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, la ley es perfecta, ya lo sabemos, la ley es buena, pero el problema es que yo no. El problema es que yo no puedo cumplirla. Sí, la ley da vida al que la cumple, pero yo no la cumplo. Y no hay ningún ser humano que cumpla la ley. Por lo tanto, la única forma de que recibamos vida por medio de la ley es a través del cumplimiento de Jesucristo. Jesús cumplió la ley, toda la ley, y al cumplirla Él y al darse en sacrificio por nosotros, entonces nosotros somos llamados justos. Vamos al versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, este no andar conforme a la carne es en el ahora pues. O sea, de aquí en adelante ya no ando conforme a la debilidad de mi carne. Mi carne es débil, yo lo sé. Pero ahora ya no ando yo pisando por todos lados, decía la palabra andar. O sea, por donde me dirijo, no hay lugar que yo haga, no hay área en mi vida que sea controlada por el Espíritu. Sino que los que andan conforme a la carne, todas las áreas de su vida son controladas por la carne. Pero ahora ya no. Ahora ya no andamos conforme a esa condición. Ciertamente, no estoy diciendo que ya no pequemos. Nuestra carne sigue siendo débil, pero ya no ando yo pisando en todos lados conforme a mis apetitos carnales, sino que ahora yo camino conforme a lo que el Espíritu me ayuda a caminar. Es decir, en mi vida, en mi matrimonio, ya
camino conforme a lo que el Espíritu me ayuda. Sí, a veces caigo en debilidad, pero ya no es una costumbre. Bueno, debemos estudiar todo el capítulo 8 para entender esta parte, pero vámonos poco a poco, no nos vamos a desesperar. Dice el capítulo 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese. Vamos a estudiar esa palabra, cumpliese. Cumpliese, del griego pleroo, que dice hacer repleto, es decir, atiborrar, rellenar, proveer, satisfacer, ejercer, terminar, verificar. ¿Qué está diciendo? Para que la justicia de la ley quedara atiborrada, hiciera repleta, satisfaciera pues la demanda, porque había una demanda contra nosotros conforme a la ley, pero Dios, Jesús, hizo que se cumpliese la ley atiborradamente, no de una manera mediocre, sino que Jesús lo hizo de una manera repleta. Dios cumplió todo. ¿Para qué? Para que yo ya no ande en mis apetitos, sino que ande en el Espíritu. Por eso es inaceptable que un cristiano viva carnalmente. Es inaceptable, porque Dios atiborró todo para que tú vivieras espiritualmente, porque Dios satisfizo las demandas en su propio Hijo. Jesucristo no cumplió a medias la ley. Jesucristo la cumplió completamente, repletamente, hasta el punto de no negarse a sí mismo. Y si esto no contrista tu corazón, entonces se duda que tú seas hijo de Dios, porque tú todavía vives en los apetitos de tu carne, en las inclinaciones pecaminosas. No puede ser. Debemos de andar en el Espíritu, esforzarnos y ser valientes, conforme al Espíritu. Dice Dios habla hoy. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Pero esto de cumplir con las justas exigencias no lo podemos hacer nosotros, lo hacemos a través de Cristo. Por eso somos justas delante de Dios, porque Dios ya no ve tu persona, sino que ve a Jesucristo. Palabra de Dios para todos. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Y por último, la palabra hispanoamericana. De esta manera, nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley. Bueno, dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y vamos a la palabra piensan. Piensan viene del griego froneo, de donde podríamos entender la palabra frontal, de nuestra frente, de donde pues de manera figurada vienen nuestros pensamientos, que significan ejercer la mente, es decir, entretener o tener en sentido una opinión. Entretener o tener un sentimiento u opinión. Por implicación, estar dispuesto mentalmente, intensivo, interesarse uno mismo en. La Reina Valera lo pone como pensar, sentir, tener un mismo sentir, solícito, poner la mira o hacer caso. Bueno, ¿qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo diría? Porque los que son carnales, los que son conforme a su naturaleza pecaminosa, es decir, que aún no tienen a Cristo, ejercitan su mente en todos esos apetitos. Es decir, no piensan en orar, no piensan en congregarse, no piensan en leer la palabra, no piensan en estudiar la palabra, sino que en qué están ejercitando la mente. En esos apetitos, en qué, a dónde voy a ir a parrandear, a dónde voy a ir a adulterar, a quién voy a engañar, a quién voy a robar, a quién voy a estafar. Bueno, en esas cosas entretienen su mente y no piensan
o no disponen sus pensamientos en las cosas que son del Espíritu. Pero dice, hay una diferencia entre los que son del Espíritu, porque los que son del Espíritu, ellos entretienen su mente o disponen sus pensamientos en las cosas que son espirituales. Es decir, qué palabra voy a estudiar, dónde me voy a congregar, a qué reunión voy a ir, qué cosa voy a compartir, a quién le voy a predicar. Estas son las cosas en las que disponen sus pensamientos las personas espirituales. Y esto no es algo forzado, esto es de manera natural. Recuerda que ya hay un antes y un después. Antes yo no podía, quería hacer cosas buenas, pero no podía, y me convertí en una persona miserable, porque quería hacer cosas buenas, pero simplemente había una ley mucho más fuerte en mí que no me dejaba. Entonces ahora hay otra situación, algo natural. Ahora soy libre. Jesucristo me ha hecho libre de la ley del pecado y ahora yo puedo disponer mi mente de una manera natural, no forzada. Dice Dios habla hoy. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice: los que viven entregados a sus desordenados apetitos se preocupan de satisfacer esos apetitos. En cambio, los que viven según el Espíritu se preocupan de hacer lo que es propio del Espíritu. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no pueden hacer lo que desean. Bueno, ya Gálatas nos está hablando de la condición de los hijos de Dios. Ciertamente seguimos teniendo apetitos carnales, pero como somos en el Espíritu ya tenemos una fuerza mayor que combate contra esos apetitos y los domina. Aquí es bien importante: ¿qué estás alimentando? ¿Alimentas tu espíritu o alimentas tu carne? Ciertamente cuando eres un no cristiano, solo tienes apetitos carnales y no hay ninguna lucha dentro de esa persona que es no cristiana. Cuando éramos no cristianas, así era esa realidad, no había ninguna lucha. La carne dominaba por completo, 100% dominaba nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Pero ahora que estamos en Cristo, hay una fuerza muy poderosa. Si nos ocupamos en las cosas del Espíritu, esas cosas serán predominantes en nuestra vida. Pero si no nos ocupamos, entonces la batalla se inclinará hacia los apetitos carnales. Pero esto es importante. La vida de un cristiano ya tiene una batalla. La vida de un no cristiano no hay ninguna batalla. Dice el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, aquí es una consecuencia. El ocuparse de la carne es muerte. Y mira, hay dos realidades. Les estoy diciendo, una persona que vive conforme al Espíritu es una persona que ya vive en una batalla. Pero aquí está haciendo una advertencia claramente. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué está diciendo? Si sigues como andas, vas a morir. Eso se lo dice a un no cristiano. Sigue como andas, sin fe, en tus apetitos carnales, satisfaciendo tus deseos desordenados, y el resultado es muerte, muerte de todo tipo. Y ahora, ¿cómo? Muerte espiritual, muerte carnal, muerte espiritual, muerte eterna y muerte física. Las tres muertes aplican para un no cristiano, pero para un cristiano también aplica, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero tengamos cuidado. El cristiano tiene vida eterna y, como lo hemos dejado claro, la vida eterna es eterna, no se acaba. Pero si tú descuidas un área de tu vida y esa área de tu vida te ocupas en la carne, esa área de tu vida puede morir. Por ejemplo, tu matrimonio. Es un ejemplo muy clásico. Si no te ocupas en las cosas espirituales con respecto a tu matrimonio, que es obedece a Dios en cuanto
amar, perdonar, sujetarte, orar por tu esposo, invertir, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? Va a morir, va a venir una separación. Y la muerte es eso, separación. Y la muerte es dolorosa. La muerte es horrible. Pero si tú te ocupas en cuanto a esa área de tu vida, en orar, en sujetarte, en obedecer, en llevar todas tus preocupaciones a Dios, en amar, en perdonar, en muchas cosas que incluye el matrimonio, entonces en tu matrimonio va a haber vida y va a haber paz. Pero si te ocupas en lo carnal en cuanto a tu matrimonio, en pleitos, en disensiones, en celos, ¿qué va a pasar? Ese matrimonio va a morir. Miren, vamos a ver qué significa ocuparse. Ocuparse. Fíjense que me llamó la atención porque viene del griego frónema y quedamos que pensamiento era froneo, es decir, que viene de la misma raíz. Entonces, ocuparse significa inclinación mental o propósito. La Reina Valera lo traduce como intención y el diccionario Teller lo traduce como lo que tiene uno en mente. Es decir, si lo que tienes en mente son tus deseos carnales, vas a morir, o esa área de tu vida va a morir. Pero si lo que tienes en mente viene de Dios, es lo que el Espíritu Santo ha puesto en tus pensamientos, va a haber vida, porque el Espíritu Santo nunca ocasiona la muerte, sino todo lo contrario. Trae vida, trae paz, trae libertad. Entonces, ¿cómo lo diríamos en otras versiones? Dice la Biblia Las Américas, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Ven cómo habla de un pensamiento? Ocuparse. No solamente son acciones, sino habla de algo que viene de dentro hacia afuera. La Nueva Biblia Vida dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero estoy leyendo la misma. La Nueva Biblia Vida dice, los que se ocupan mentalmente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz, pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Y la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Permite que Dios controle tus pensamientos y no permitas que ese pensamiento pecaminoso sea lo que dicte tu manera de vivir, porque eso traerá muerte. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Tienes un mal pensamiento? Ocúpate en la palabra de Dios. ¿Tienes un mal sentimiento? Ocúpate en la palabra de Dios y Él limpiará esos malos pensamientos. Antes, cuando vivíamos bajo la ley del pecado, no podíamos. Pero ahora que estamos bajo la ley del Espíritu, Él nos ha dado libertad. Él no nos toma como marionetas. Él nos da libertad para ocuparnos mentalmente, es decir, desde lo profundo, en las cosas que traen vida. Pero tú puedes decidir no ocuparte en las cosas que traen vida y ocuparte en las cosas que traen muerte. Y el resultado será eso, muerte. Muerte en esa área de tu vida. Muerte es separación. Y piensa lo que se ha separado de ti, por cuanto no te has ocupado en las cosas del Espíritu, sino en las cosas de la carne, que has perdido en tu vida por ocuparte carnalmente de eso. Bueno, versículo 7. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bueno, designios, son pensamientos, ¿no? Pero dice enemistad. Viene del griego ni le digo el griego porque está difícil. Enemistad es hostilidad y oposición. O sea, que dentro de nosotras mismas tenemos hostilidad hacia algo. Por ejemplo, los designios de la carne
Es decir, los pensamientos carnales, las decisiones carnales son hostiles contra los pensamientos de Dios y viceversa. Dios no le agrada, no puede hacer amistad con algo pecaminoso. Mira, Nueva Biblia Vida dice, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios, siempre, eso es siempre. Son hostiles, son enemigos y nunca han obedecido la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puede, una persona sin Cristo no puede obedecer a Dios. Una área que no ha sido dominada por el Espíritu Santo no puede obedecer a Dios. Pero ahora somos libres y podemos sujetar. No quieres, pero te sujetas voluntariamente. Palabra de Dios para todos, pero esto solamente es posible a través del Espíritu Santo, Palabra de Dios para todos. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo somos? Adúlteros. Cuando vimos el tema de que ya estamos muertos para la ley y que podemos ahora casarnos con Cristo, bueno, si volvemos a andar en las cosas del mundo, no hay otra forma de llamarnos más que adúlteras. Adúlteras, almas adúlteras. El que quiere andar otra vez en su vida vieja, el que, ay, era bien padre cuando iba a tales lados, ay, cómo extraño tal cosa. Híjoles, algo está pasando en ese corazón. Hay adulterio. No podemos anhelar la vida vieja. No podemos regresar a la vida vieja, porque entonces estamos siendo hostiles contra Dios, enemistados contra Dios, rebeldes contra Dios. Dice primera de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Clarísimo. Si tú vives en el mundo, ¿qué hace el mundo? El mundo se divierte. El mundo la pasa bien, según ellos. Si tú estás añorando aquellos tiempos en los que tú también te la pasabas muy bien con fulanito, con sutanito, estás amando al mundo. Y si amas al mundo, no puedes decir que amas a Dios, porque nadie puede servir a dos señores. O amas a uno o amas a otro. Pero si tú amas a Dios, de manera automática aborreces las cosas en las que antes vivías. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira, dijo el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Bueno, la conclusión de esto, que es los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No puedes decir que tú estás en paz con Dios. Yo y Dios, más bien Dios y yo sabemos qué relación tenemos. Mucha gente así le dice, oye, ¿por qué no te has congregado? Oye, ¿por qué ya no vienes a las reuniones? Yo sé cómo ando con Dios, ¿eh? Si dices eso, andas en las cosas de la carne y no te has dado cuenta que tu vida no le agrada a Dios. ¿Qué significa agradar? Fíjate que viene del griego aresko, que significa, según el diccionario de ayer, complacer, esforzarse por complacer. Tal vez tu carne se esté esforzando por algo, pero no es por complacer a Dios, porque no puede complacer a Dios, no le agrada a Dios una vida regida según los apetitos carnales. Vamos a ver en los siguientes temas cómo Dios transforma tu vida. El capítulo 8 nos habla de una nueva vida, una vida distinta. Estos primeros versículos nos hablaron de la diferencia que ahora tenemos en Cristo. Pero a partir de lo que sigue realmente van a ser promesas hermosas, promesas exclusivamente para los que son de Cristo. Estas promesas no son para cualquiera. Si el Señor hoy redarguye tu corazón y te está diciendo tu vida no me agrada, arrepiéntete. Porque el Señor busca tu bien. El Señor busca que tengas una vida realmente libre,
una vida llena de paz, una vida nueva. Si con todo lo que hemos estudiado nos damos cuenta que no andamos en esa vida nueva, aún es tiempo de arrepentirnos. Mira, dice la Nueva Biblia Vida, por eso los que viven de acuerdo a su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Esto es algo real. Dice Gálatas 6, versículo 7. No os engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos engañemos. No podemos decir que somos cristianas si vivimos una vida controlada por los apetitos carnales. Si para ti es más importante vestir bien, ganar bien, comer bien, andar bien, sentirte bien, todo esto habla de algo carnal, porque lo que come bien, lo que viste bien, lo que se siente bien, es la carne. El espíritu no se preocupa por estas cosas. Es más, ¿cómo podríamos decir mi espíritu se siente bien? Realmente lo que siente el espíritu no es algo tangible. Sí podemos decir que espiritualmente andamos bien, pero bueno, también dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, que debemos de ser muy cautelosas en nuestra manera de vivir. Pero la única forma en la que realmente dejemos de vivir conforme a esa ley que no me deja hacer otra cosa sino pecar, la única forma de ser libres es a través del Espíritu. Y no es algo complicado. Realmente no es algo que se viva moralmente o algo que se viva en reglas. Es algo que se vive en libertad. Es algo que se vive en fe. Pero la fe tiene que ser real. Y la fe produce fruto. El primer fruto que produce la fe es arrepentimiento. Pero si tú vives en eso que se supone ya te arrepentiste, eso no es arrepentimiento. Debemos de buscar lo que Dios quiere para nosotros. Debemos de buscar andar en fe para realmente ser libres y no vivir engañadas. No hay nada peor que engañarnos a nosotros mismos. Y pensar que somos cristianas y luego llegar al momento del juicio y el Señor diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Nunca te conocí. Híjoles. Que no pase eso. Que andemos conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu realmente es algo natural. Natural para los que viven en la nueva naturaleza. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado y vamos a orar por este tema. Que bueno, como les repito, lo tuve que regrabar porque el audio original no se grabó bien. Y hay otro tema por ahí también, espero que no salgan más. Pero bueno, por fallas técnicas he tenido que regrabar estos. Pero bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias Padre, porque tu palabra trae vida y paz a nuestros corazones. Yo te pido que nos redargullas, Señor. Que nos hagas ver si realmente andamos en una vida que te agrada. Que no nos engañemos a nosotras mismas y pensemos que andamos bien, que somos hijas de Dios. Señor, yo sé que tú confirmas a nuestros corazones y como lo veremos en el tema siguiente, tú confirmas eso. Pero Señor, también tú nos puedes confirmar si realmente andamos mal. Yo te ruego que tú nos hables. Háblanos en esta mañana y dinos, Señor, por favor, dinos si andamos mal. Como decía David, escudriña y ve si hay algún camino de pecado. Pero yo te ruego que tú nos hables por el poder de tu Espíritu y nos digas, andas en las cosas de la carne y esto no me agrada. Esto de tu vida traerá muerte. Ayúdanos, Señor, a pasar de esa muerte, de esa ley del pecado que nos sujetaba antes, a esa nueva ley del Espíritu que nos hace libres. Solo en ti podemos tener libertad, solo en ti podemos tener paz. Y te ruego que tú traigas paz para cada uno de los que escuchan tu palabra, para cada uno de los que creen
en ti. Yo sé que así es, Padre, yo sé que así es. Tú no dejarás a ninguno de los que creen en ti en las tinieblas. No dejarás a ninguno de los que creen en ti bajo la ley del pecado, que no puedan y que digan, es que quiero hacer lo bueno y no puedo. Tú no dejas a ninguno así. Tú les das libertad y el poder, porque tú dices que tú nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y gracias, porque tú nos das el poder para vivir en santidad, como lo es tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esa fuerza, por esa ayuda que es mucho más poderosa que la ley por esa ley que es mucho más poderosa que la ley del pecado. Gracias, Padre. Gracias, te pido que bendigas a cada uno que escuche tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.